por esta oportunidad que nos das de estar aquí ante tu presencia, porque tú nos has dicho que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú ahí estás en medio de ellos. Gracias, Padre amado, por la dicha de conocerte, por el privilegio de llamarte papá, por el amor que derramas en cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas, por acompañarnos en cada paso que damos. En estos momentos, papá, te pido que así como lo has hecho durante toda mi vida, me acompañes a lo largo de este tema y me permitas ser instrumento tuyo para poder darles aquellas palabras a tus hijos que tú estás deseosos de que ellos escuchen. También te pido que a cada uno de nosotros nos dispongas, prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para poder recibir con amor aquello que tú con tanta ilusión has preparado en esta noche para cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en cada uno de nosotros el fuego de tu divino amor. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas en cada momento, porque tú, la administradora de la gracia, permitas y ayudes también en esta evangelización, en esta acción, en este pequeño ejercicio que con mucha humildad vamos a realizar en esta noche. Todo esto te lo entregamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, hermanos. Voy a empezar a compartir las pantallas para ver nuestro penúltimo tema ya de este bloque. Señora Rebe, ¿alcanza a ver la presentación? Sí, perfectísimo. Es que como digamos que Zoom no me deja elegir a quién quiero ver, tengo a la señora Rebe aquí entonces. Ella va a ser mi termómetro por este momento. El día de hoy vamos a hablar del Concilio Vaticano II y nos vamos a saltar muchísimos siglos, muchísimos años, muchísimas cosas importantes, porque si tuviésemos la oportunidad de hablar de cada una de ellas, la verdad es que nos llevaría más de 5 años fácil para poder profundizar en estas historias tan grandes de nuestros grandes campeones. ¿Qué me gustaría tener como un punto de partida para esta sesión? Uno, voy a repetirlo algo que he sido tal vez muy reiterativo a lo largo de las sesiones, pero es la línea central de este bloque. El Espíritu Santo acompaña, renueva, forma y ama a su iglesia, y en consecuencia, ante cada adversidad, cada dificultad, cada problemática, va a suscitar frutos de santidad, sus campeones. Y aquí puse un pequeño enunciado que pertenece a un libro que les compartí. El testimonio de María en la tumba abierta, de los viajeros de Maús y de Pentecostés sigue en pie. Nos hemos encontrado con Jesús. La evangelización, hermanos, no surge nada más de decir información o de repetir algo que escuchamos. Yo me atrevo a asegurar que muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, estamos aquí porque nos encontramos con un Jesús vivo. Y si tuviera la oportunidad de poder hablar con Rosita Corona, o con Elvira Murillo, o con la señora Alicia, o con Adri, o con Rebe, estoy seguro que me podrán compartir testimonios muy bellos de cómo ustedes se han encontrado con Jesús en diferentes etapas de su vida. Esto es evangelizar, hermanos, ser testigos. Y un testigo no inventa, solamente dice aquello que vivió, que experimentó. En estos momentos, aquellos personajes vieron a Jesús resucitado y predicaron lo que les había enseñado, lo que había hecho por ellos, la gran huella que había dejado en su vida, una huella imborrable. Y esa evangelización primitiva, y no porque sea, digamos, algo pasado, sino que porque fue la primera, fue la base sobre la cual construimos. Los testigos seguimos en este mundo. Es la idea general. Y van a ver por qué. Para hablar del Concilio Vaticano II, tenemos que conocer lo que estaba pasando en el siglo XX.
Y para no hacerles el cuento muy largo, pues muchos de nosotros podemos recordar, incluso desde las películas, todo lo que aparecía en contexto de esta época. Nos es muy cercana. Para empezar, las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién no ha escuchado hablar del Holocausto, de Hiroshima y Nagasaki, de todo aquello que sucedió con los alemanes y los rusos y Estados Unidos y todo esto que nos ha dado pues tanta información dentro del mundo? Otra cosa muy importante de esto fue la Guerra Fría y un mundo cada vez más secularizado, es decir, un mundo que cada vez con menor frecuencia y fervor creía y amaba a Dios, a Jesús. Si recordamos, desde la sesión pasada ya se iba pintando un poquito esto con el Renacimiento. Ya cada vez menos estaba el ser humano interesado en conocer a Dios y estaba más enfocado en conocerse a sí mismo. Y no es que esto sea malo en sí, porque si nos conocemos bien desde la mirada del Padre y nos echamos una revisada, somos templo del Espíritu Santo y podemos encontrarnos con nuestro amado Padre en nuestro corazón, conociéndonos. Fue lo que hicieron los padres del desierto. Pero esto ya acabó aquí. La gran mayoría de las personas ya estaba buscando saciar su sed con otro tipo de herramientas, con otro tipo de soluciones, cosas que incluso hoy en día son muy frecuentes, con distracciones, con creencias aledañas y pues, ¿para qué sigo en la letanía si muchos de nosotros somos testigos de esta realidad que todavía hoy impera? El mundo clamaba con una sed intensa. Había muchísimo dolor, mucha pérdida, crisis. No sé de aquí quién podría tal vez recordar algunas películas muy famosas como La palabra Wall Street o crisis financieras, que a veces todas esas crisis bancarias pegaron de la misma forma que una bomba nuclear. Mucho desempleo, mucha pérdida. La gente se aventaba de los techos porque había perdido todo lo que tenía en la vida aparentemente, entendiendo que su valor, su fuerza, su fe estaba depositada en lo material. Y cuando todo esto se derrumbó, se perdió el sentido de la vida para muchos. Este era el contexto en el cual se encontraba la iglesia en el siglo XX. Un mundo con muchísimo dolor, pero sobre todo un mundo sediento de aquella palabra que puede calmar y dar sentido al hombre. Y en medio de todo esto, un papa bueno y santo, San Juan XXIII, tuvo una inspiración. Este señor que vemos aquí es San Juan XXIII y le apodaban el Papa Bueno, porque cuenta la leyenda que era un papa muy alegre, muy ameno y que, contrario tal vez a la tradición de sus predecesores que eran un tanto más mal encarados, por así decirlo, si se me permite usar una palabra de esta forma, él era muy tierno y transmitía mucho amor. Fíjense, aquí el primer punto, un papa bueno que transmitía amor en medio de un contexto que gritaba de dolor. Y les voy a platicar un chismesote que pasó en la ceremonia de clausura de la Semana de Oración en un año de 1959. Así como hoy en día el Papa León de repente tiene a bien tener, digamos así, salir a la Plaza de San Pedro, tener eventos y compartir su evangelización, su catequesis o sus homilías, esto también se hacía antes. Y esto fue lo que él dijo. Más aún, ante los años venideros, nos parecía vislumbrar serios esfuerzos y graves dificultades para el gobierno de la Iglesia. Fue de repente, mientras estábamos reunidos con nuestro secretario, en lo más profundo de nuestro espíritu, el destello de una idea grande y solemne. La idea de convocar un concilio ecuménico para la diócesis de Roma. La devoción y la alegría con que lo confesamos hicieron temblar nuestras voces. Y aquí está, hoy, la solemne proclamación. Esto es un estrato del testimonio que nos da precisamente San Juan XXIII de cómo surgió este concilio. Y aquí resalto esta palabra, en lo más profundo de nuestro espíritu. ¿De qué nos habla esto? Que este concilio fue una inspiración, un carisma de consejo
del Espíritu Santo para el Papa. Más adelante, Cindy les va a hablar tendido de los carismas, pero en estos momentos me gustaría que se queden con esto. Todo carisma tiene como origen dar fruto en la iglesia, para que toda la iglesia, todos sus miembros se beneficien de ella. Y ante la necesidad, nuevamente, el Espíritu Santo suscitó campeones, pero ahora lo hizo de una forma muy particular. Antes estábamos como más acostumbrados a que salía un santo, y ese santo revolucionaba el contexto de la iglesia. Pero ahora va a pasar algo muy curioso con esta, digamos, inspiración. Ahora el titán que se levanta ya no es solamente un campeón, sino es el Espíritu Santo mismo. Y me gustaría empezar con esta palabra que es Efesios 4, versículo 30. Dice así: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estoy acostumbrado a que me respondan, perdón, si hago la pausa. ¿Por qué empecé con esta cita? Porque el concilio fue una respuesta precisamente para ya no entristecer al Espíritu que habita en nosotros. Ese Espíritu que no permanecía ajeno a lo que estaba pasando. A veces pensamos, yo principalmente, que cuando tenemos etapas de mucho sufrimiento, como que Dios está ajeno, que está observando, y que sí lo observa con tristeza y dice, ay, qué mala onda, hijo, pues échale ganas. Pero se nos olvida que si somos templo, el Espíritu Santo también es partícipe de esa realidad junto con nosotros. El Espíritu Santo estaba triste ante los genocidios que ocurrían en su momento, en los campos de concentración, en las bombas nucleares, en la pérdida de esperanza, en todo aquello que de manera muy breve platicamos del siglo XX, y el Espíritu Santo dijo, hasta aquí. ¿Y qué pasó? Que mandó precisamente esta efusión, esta inspiración al Papa San Juan XXIII. Y a esta efusión le puso un primer nombre que es aggiornamento, que quiere decir actualización. No cambiar la doctrina, sino presentar un modo que el hombre moderno pueda entenderla, ser más cercanos. Un nuevo Pentecostés, un concilio que ya no sea para condenar. Si se acuerdan, en los juntas o concilios pasados siempre era de, a ver, un grupito, unas ideas, unos personajes están diciendo esto, actuando de esta forma, ¿qué vamos a hacer? Y entonces todos nos juntábamos como iglesia y decíamos, eso es una herejía, hay que combatirla, hay que hacer esto, hay que reformar esto, hay que cambiar el otro. Pero ahora el nuevo Pentecostés no trata de un concilio para condenar, sino para poder infundir una nueva, digamos, renovación en el pueblo, que es esta efusión del Espíritu Santo sea nuevamente una efusión actual a lo que estamos llamados hoy en día todos y cada uno de nosotros, hermanos, es antes de pensar en evangelizar, antes de pensar en servir, en procurar vivir este constante y perenne Pentecostés en cada uno de nosotros. Sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que en consecuencia el Espíritu Santo se nos note y pueda seducir a alguien más. Y lo dijo con un dicho muy particular San Juan 23, que fue, vamos a abrir las ventanas de la iglesia, dejar que el Espíritu Santo airee las estructuras y renueve la vida de la iglesia. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de regresar de un viaje muy lejano y cuando llega a su casa como que huele raro? Como que hay polvo, como que huele a humedad, si tienen mascotitas o gatos, sí, que el gato sí se metió y ya me hizo un relajo. Está raro. O cuando tenemos una habitación en la casa que casi no usamos y la encerramos o vamos a un lugar muy abandonado, tiene un olor particular. Y lo primero que hacemos es justamente esto. Vamos a abrir todo para que se ore y vamos entonces a empezar a barrer, a empezar a trapear, a empezar a ordenar. Es un símil de lo que pasó en esta etapa. Nuestra iglesia estaba pasando por una etapa en la cual
ya no sabía cómo acercarse a sus hijos. Recordar que la figura de la iglesia es la madre iglesia. Yo veo que ustedes, muchos de aquí son mamás. A ver, los que tienen la cámara prendida, ¿no les ha pasado, o los que puedan reaccionar, no les ha pasado que hay veces que ven a los hijos medios tristes, medios acongojados, raros, pero no saben qué decirles o cómo acercarse por miedo a que pues, tal vez los enojemos, tal vez los rechacen, tal vez los molestemos más? A ver, álceme la mano, ¿quién ha sentido esto? O tal vez eso es algo que nada más yo le hacía a mi mamá. Ok, gracias señora Rebe. Alicia, señora, un saludo. Bueno, pues imagínense que la iglesia como mamá estaba de esta forma. Veía el dolor de sus hijos, pero decía, híjole, ¿qué le digo? Y sobre todo si son necios como yo, mi mamá me compartió en su momento algo que me tocó mucho el corazón, que me decía, es que hijo, tú piensas las cosas hasta que no debes de pensar, y no sé ni qué decirte. Siento que lo que sea que te diga le vas a encontrar un pero, un lado pesimista, y yo, ay mamá, ya déjame. La iglesia se encontraba así, empecinada, molesta, triste, y por otro lado, la iglesia como hijo se sentía ajena a su mamá. Ahora les voy a contar yo de mi testimonio como hijo. No sé si les pase a ustedes, mamás, pero yo como hijo a veces no me acerco con mi mamá o con mi papá porque me sentí herido, lastimado, rechazado. Yo, Emanuel. No estoy diciendo que los demás. Y entonces, en mi orgullo, lo que hago es, ay, pues la voy a castigar o lo voy a castigar con mi silencio para que vea lo que se siente. Tonto de mí, porque al menos de joven, cuando más me alejaba de mis papás, vieran en las broncas que me metí, hermanos. Cuando un joven se dirige solo, híjole, al menos voy a cambiar, no un joven, sino Emanuel de joven cuando se dirigía solo, hacía una sarta de barbaridades. Y pues bueno, el fruto no cayó muy lejos del árbol y pues nuestra iglesia católica estaba pasando por algo similar. Por un lado, una madre que no sabe cómo acercarse y por otro lado, un hijo que no quiere estar con la madre, por las heridas que durante este tiempo fueron suscitándose. Este era el contexto. Y la respuesta fue el Espíritu Santo, que tal vez, no sé si les ha pasado, pero insisto, yo comparto de lo que vivo. Cuando yo ya estaba hasta el hoyo y no me quería acercar a mi mamá de repente llegaba y me decía, a ver, Emanuel, ya, ven para acá. Me daba un abrazo, me daba comidita y me decía, ahora sí, ¿qué pasó? Y pues ya yo, ay mamá, y ya me echaba a llorar. Le dije, no, pues te acuerdas que estaba yendo a la escuela y me estaba yendo muy bien. Sí, pues no me está yendo tan bien como te decía. Pero mi mamá tomaba la iniciativa y a veces con una mano dura. No era de si quieres, es ven para acá, siéntate, te voy a dar de comer lo que te gusta y te voy a abrazar. El Espíritu Santo actúa de formas misteriosas a veces y a veces el Espíritu Santo es esa mamá que te sienta, pese a que tú no quieres, y te atrae. Dice la palabra, con brazos de amor te atraigo hacia mí, te tengo llevada en la palma de mi mano, porque eres la niña de mis ojos. Y no es mentira. Y si supieran que somos la niña consentida del Espíritu Santo, ay hermanos, continúo un poco con esto. Esto fue un evento carismático a nivel mundial. Esta imagen es real, la saqué de la página del Vaticano. Y fíjense lo que dijo San Juan Pablo II, por quien, por cierto, ayer fue su día. El Concilio Vaticano II se presenta como un gran don de Dios a la Iglesia y al mundo de hoy. Fue inspirado por el Espíritu Santo para llevar a cabo la renovación de la Iglesia. ¡Wow! Una renovación de la Iglesia. Un ya estate, sal de tu letargo. Yo lo experimento así con esta imagen de ya, Emanuel, ándale. A veces Emanuel necesita unas cachetadas, a veces Emanuel necesita unos besos. Pero ambas son igualmente necesarias cuando se trata de despertar y aletargarse. Y fue un evento que, catalogado hasta ese punto, hasta ese año, el mayor evento de colegialidad de la historia.
Más de 2.500 padres conciliares de todo el mundo y de diversas culturas. Se tomó en cuenta a todos. Antes solamente eran los cardenales. Y pues a ver, hermanos, vamos a hacer matemáticas. ¿Cuántas iglesias creen que hay en México? No, pues un chorro, ¿no? Y de esas iglesias, pues todas pertenecen a una arquidiócesis y tienen un obispo y también tienen un cardenal. Pero es por volumen. Si van a Puebla, hay una iglesia en cada esquina. Pero si podemos irnos tal vez a lados más alejados como Asia, como África, como Oceanía, pues ahí no hay tantas iglesias, hermanos. Por ende no hay tantos sacerdotes. Por ende tal vez no hay tantos obispos y cardenales y en consecuencia tal vez no hay tantos representantes de la realidad de ese lugar. Aquí se dijo, no, vamos a traer representantes de todas las partes del mundo y vamos a traer números que equivalgan a la representación de esa realidad. Si traemos 500 personas de Atizapán, también voy a traer 500 personas de África. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer todas las realidades. Y fue lo que pasó. Y aquí nos deja una gran enseñanza. El Espíritu Santo no solo actúa en individuos, sino que también en la estructura misma de la iglesia. Para este punto, yo me imagino al Espíritu Santo como les contaba de mi mamá, de, a ver, ya les di a San Francisco, ya les di a Santo Domingo, ya les di a un San Benito Abad, a un Santo Tomás y un San Agustín, y vaya que los quería y me costó trabajo hacerlos con hechura de mis manos, con tantos dones para ustedes. ¿Saben qué? Ya se acabó, ya. No puedo más, no puedo ver esto. Y como mamá, ¿sabes qué? Voy a recoger tu cuarto y todo lo que no esté recogido y está en el piso, todo se va a la basura, chavos. Y ahí tienes a toda la iglesia recogiendo lo que está en el piso del suelo para que mamá no lo tire. Bueno, eso pasó con el Espíritu Santo. Dijo, ahora me voy a meter yo y les voy a dar a todos. Porque la santidad, y esto ya es algo que nos adelantaba San Juan Pablo II después del concilio, no está diseñada para unos cuantos. La santidad es el plan de vida al cual todos estamos llamados, pero que muy probablemente en esa época se sentía solamente para unos cuantos privilegiados, escogidos, hechos a mano por Dios. Y no es así. Y aquí les voy a platicar de los frutos. Les dejo esta información para que los que quieran más adelante la puedan consultar cuando les comparta las diapositivas. Pero el punto principal es, de este concilio salieron 16 documentos clave, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Mucha información? ¿Mucha cosa que leer? No. Planes para ejecutarse en la realidad. Y fueron planes que se ejecutaron y que hasta el día de hoy siguen vigentes. Y voy a empezar con solamente las declaraciones mencionándolas. Declaración número 1. El ecumenismo. Estamos llamados a buscar una unidad con todos los cristianos. Y el documento se llamó Decreto Unitatis Reintegrato, la restauración de la unidad. Estábamos acostumbrados a vernos muchos como tal vez, incluso la palabra que tenemos el día de hoy, hermanos separados, de otras religiones, de otras creencias, de otras realidades. Imagínense, hermanos, si en una casa, alcen la mano de quien aquí tiene hermanos. Ok, es una realidad muy común, bendito Dios. Imagínense que tus hermanos separados los tratamos como a nuestros hermanos al revés, que a nuestros hermanos reales de sangre los tratáramos como a nuestros hermanos separados. Que es, no, pues yo te respeto, pero pues no, no convivo contigo porque está mal. No se me vaya a pegar lo Dani, dice Angie. No se me vaya a pegar lo de Jorge, dice Cintia. Yo mejor de aquí de lejos te veo. Y no me quiero juntar, ¿por qué? Porque, pues no. Somos una misma familia, hermanos, y el ecumenismo es solamente este llamado. El deseo de una madre y un padre de ver a su familia unida. Yo les pregunto a los que son papás y mamás aquí, ¿cierto o falso que es doloroso ver cuando entre hermanos ya no se hablan y están muy peleados? ¿Cierto o falso que cuando en casa hay problemas de unos con otros, mamá y papá son los que más sufren aunque el tema no sea con ellos? Esto mismo pasó y esto mismo sigue pasando. Y la declaración de ecumenismo es este llamado. Vamos a unir a la familia ya.
Sí, ya sé que tu hermano agarró tus carritos y los rompió, y ya sé que tú después fuiste y le pegaste con una raqueta en la cabeza, ya sé, ya, dense la mano, abrácense y vamos a echarle ganas. Pero es que mamá, sigue siendo injusto, sigue siendo esto, sigue tratándome así, vamos a resolverlo hablando. Pero el silencio, hermanos, que yo sepa, no resuelve los problemas en las relaciones, ¿eh? Y el Espíritu Santo lo sabía. Número 2, declaración número 2, libertad religiosa y el diálogo interreligioso. El silencio no resuelve nada. Y aquí lo explica muy bien en Dignitates Humanae, sobre la libertad religiosa. No les voy a espolear mucho porque son documentos de 2 hojitas y si tienen tiempo, los buscan en Google, copian y pegan ese texto que les voy a mandar y le dan una leída, porque como son declaraciones, tal cual son cosas muy breves, pero no me voy a detener tanto ahí, porque voy a pasar a hacerle tal vez un poco más de énfasis a la siguiente, la declaración Nostra Aetate, nuestra época, cómo nos relacionamos con los demás. Estas declaraciones nos llaman a que como especie, como seres humanos, como personas, formemos una sola familia en Cristo, como Él lo desea. Y el ecumenismo es, vamos a amarnos y a darnos la mano entre hermanos. La libertad religiosa es, sí, tu hermano es diferente que tú, pero ¿qué crees? Que es tu hermano. Entonces, pues vamos a hablar. Y este hablar es justamente esta declaración. Y hay 3 puntos muy importantes aquí. Habla del judaísmo. Condenó firmemente el antisemitismo y enfatizó las raíces judías del cristianismo, destacando que el pueblo judío no es responsable de la muerte de Jesús, una creencia que hasta ese punto muchos todavía teníamos. Con el Islam, reconoció los valores espirituales del Islam y a los musulmanes como adoradores del Dios único, y con otras religiones, reconoció la presencia de semillas del verbo en las tradiciones religiosas no cristianas. Vamos a dejar de buscar tal vez aquellas cosas que nos dividen para pelearnos. Y no es que voy a, digamos, a hacerte fiesta, porque aquí hay una diferencia muy grande, hermanos, entre aceptar y justificar. Aceptar es ver que hay en una bodega, hacer un inventario, decir tengo este material y tener esta lista presente, porque yo acepto que esa es la realidad. Justificar es buscarle 3 pies al gato y decir por qué esto puede ser mejor que lo otro. No estamos justificando a las otras religiones, las estamos aceptando y reconociendo su existencia, su valor y su dignidad como gran familia que somos, como hermanos, como hijos de Dios. Y todo ser humano posee esa dignidad. Y de aquí surgieron 4 pilares fundamentales del concilio, que fueron 4 encíclicas o constituciones que hasta el día de hoy nos rigen. Evidentemente no les voy a hablar de a fondo de cada una de ellas, nada más voy a mencionar su nombre y un breve, digamos, temática, como si fuera un teaser o un trailer de una película. De esto habla y pues véela en tu cine más cercano. Y empezaré con Sacrosanctum Concilium, la liturgia. Y dice, la Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. ¿Por qué pasa esto? No sé si aquí todavía les tocó a algunos o algunas, pero antes la misa era en latín. Y aparte de que la misa era en latín, pues el sacerdote estaba con el altar viendo hacia el Cristo, no le daba el frente al pueblo. Entonces, lo que decidió este concilio fue justamente hacer todo acto litúrgico, toda formación, toda enseñanza más asequible al pueblo. Se permitió que la misa y los sacramentos se celebraran en lenguas vernáculas, es decir, el idioma local. En China en chino, en España en español, en Italia en italiano y en mongol, ya pues mongol supongo yo, ¿no? Pero esa es la idea, que en cada lugar se celebrara en su lengua nativa, en su lengua vernácula,
para hacerlos más próximos, para que, como tal vez podemos hacer la semejanza, que cada quien los escuchara hablar en su propia lengua, como en aquel día de Pentecostés. Ser más cercanos. ¿Para qué? Con esa cercanía, como ya explicó Cintia en el bloque pasado, participemos plena, consciente y activamente de la Sagrada Eucaristía, reconociéndola como fuente y culmen de toda nuestra vida cristiana. Siguiente, Lumen Gentium o la luz de las naciones. La Iglesia es el pueblo de Dios y todos pertenecemos a él desde el Papa hasta el último fiel laico. Y esto es algo que no pasa desapercibido para la Iglesia y sobre todo en esa realidad en el que muchos hijos ya no se sentían hijos. Y es más, renegaban de ser hijos y decían como el hijo pródigo, dame la herencia que me toca y yo me chispo de aquí y me voy a creer en otra cosa, me voy a meterme ciertas sustancias, me voy a vivir mi vida loca, dijeran por ahí. No sé si Ricky Martin o Chayanne, pero uno de esos dos lo dijo. Y entonces, con esto, ¿qué hizo la iglesia? Tú sigues siendo mi hijo. Y se transfiguró en ese Padre misericordioso, que ya no nada más espera en el camino la vuelta del Hijo, sino que está presto para salir al encuentro de Él. Cito una pequeña parte. El Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición, para que cada uno las ponga al servicio de los demás. Estos carismas pueden ser acogidos con gratitud y consuelo. Esto nos habla de qué? De un carácter misionero. Salir por el hermano reconociendo que la iglesia es el pueblo de Dios y todos pertenecemos. Todos. Hay un meme que me gusta mucho que es, a ver, Jesús, y también Doña Mari que me poncha las pelotas, todos pertenecemos al pueblo de Dios, Emanuel. Pero a ver, Jesús, y Cintia también que cuando se enoja es bien violenta conmigo, todos pertenecemos al pueblo de Dios, Emanuel. Ay, a ver, hasta la señora Rebe, que cuando ya está muy cansadita se duerme en la misa, todos pertenecemos al pueblo de Dios, hasta los que hacen preguntas absurdas, Emanuel. Todos pertenecemos al pueblo de Dios. Y que no nos baste el saberlo, sino que también como Dios podamos transfigurar nuestro corazón con el de Él. Esa es la conversión importante. Que no nada más dejemos a Dios actuar, sino que nuestro corazón desee lo que su corazón desea, que sus tristezas sean mis tristezas y sus alegrías mis alegrías. Y cuando un padre ve a un hijo que está teniendo problemas, el padre va, se quita el pan de la boca y se lo da al hijo. Esa es la misión. Tú, madre, padre, que estás aquí escuchándome, has sido una misionera o misionero excelente. Cuando ves a tus hijos tristes y vas y les quieres dar consuelo. Cuando los escuchas. Igual y no tienes cosas que decirles, pero estás. No te es ajeno su realidad. Esa es la misión, hermanos. Que no nos sea ajeno el hermano y que reconozcamos que él y ella son hermanos porque son hijos de Dios. Si quieren profundizar en esto, ahí está Lumen Gentium. Uf, Dei Verbum, la palabra de Dios. ¿Qué más podemos decir de esta encíclica, hermanos? Solamente se encarga de mandar piropos a lo que ya es bello en sí, de ensalzar lo que ya es bello, auténtico, verdadero en sí, la palabra de Dios. Claro está, y aquí lo puse subrayado, con el magisterio como su intérprete auténtico. Porque a veces pensamos, yo creo, yo pienso, yo digo que Jesús fue así. A ver, hermanos, tenemos 2000 años de nuestra iglesia y en el 2033 Jesús cumple años de haber resucitado. ¿Pero qué creen? Aquí no pasa, pero allá por las diócesis de Chimalhuacán, de Tlaxcala y demás, cuenta la leyenda que a veces nosotros interpretamos la palabra de acuerdo a nuestra conveniencia. Con el yo creo, pues yo creo que Dios no se enoja si no voy a misa. Pues yo creo que a Dios tiene cosas más importantes que pensar si yo tomo, fumo, me drogo, me tatúo, hago cosas, le pego a mis hijos o soy infiel. Pues yo creo que tiene cosas más importantes que pensar. Pues Dios me ama
y eso es todo lo que importa. Al final del día, Él me va a recibir con brazos abiertos, porque Dios es amor. Y esas interpretaciones personales van diluyendo la palabra y van haciendo o sembrando confusión en el pueblo. Aquí, la parte central de esta diapositiva. La revelación se transmite a través de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición con el Magisterio como su intérprete auténtico. No vamos a inventar nada, porque no necesitamos inventar nada, solamente ser testigos. Acuérdense, el testigo cuando va a declarar en la policía se inventa ufas. Ahí les cuento cómo le va, ¿eh? Porque si dice mentiras o lo que él cree y demás, y de repente resulta que no fue así, ya la bronca es con él. ¿El testigo qué hace? Decir la verdad, nada más. Y aquí les cito un extracto de esta encíclica. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que es sostén y vigor de la iglesia, fortaleza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de vida espiritual. Ahí les dejo Dei Verbum. Y tenemos Gaudium ad Spes, el gozo y la esperanza. La iglesia no huye del mundo. ¿Por qué quiero arrancar, digamos que esta encíclica con esta frase? Porque a veces solemos pensar que la iglesia es ajena a las realidades de cada uno de nosotros y que la iglesia, al menos en mi experiencia, Manuel, como joven en su momento de 15, 16 años, la iglesia era una estructura anticuada que no se preocupaba por lo que yo sentía, deseaba o necesitaba. Que la iglesia era, yo así lo veía, como un lugar donde las señoras viejitas que no tienen tiempo se van a sentar a acompañarse entre ellas. Y de repente ahora, por ejemplo, que les digo esto, me acuerdo de la torcida de boca que me puso mi mamá cuando se lo compartí. Porque me decía, no, hijo, la iglesia es un lugar para todos. Y es actual, y es bella, y es verdadera, y es la. Pero yo iba a la iglesia y me sentía aburridísimo, incomprendido, ajeno. Este sentimiento muy probablemente es algo que sigue pasando y que sobre todo tuvo un auge aún mayor en este siglo XX. ¿Cuál es el mensaje central de esta encíclica? Cristo es la respuesta a los anhelos más profundos del corazón humano. Lo voy a decir de forma personal. Jesús es la respuesta a los anhelos más profundos de mi corazón. Pero eso solamente lo puedo descubrir con un proceso. Proceso que viene muy bien detallado en esta encíclica, porque pues claro que San Juan Pablo II, las mentes brillantes que hicieron estas encíclicas, los sacerdotes que se preparan 10, 20 años en sus magisterios, obviamente saben mucho más que pues el Emanuel de 15 años. Y hay un proceso para, digamos, descubrir que la iglesia no puede huir del mundo. Y aquí va la contraparte. Tú, hermano o hermana, no estás llamado a separarte nada más del mundo, sino a que en ese mundo tú lleves a Cristo. No vamos a juntarnos todos en nuestra arca de Noé y a salvarnos todos y decir, pues que se mueran los demás, que no se subieron de dos en dos. No. La salvación es para todos y como les comentaba hace un momento, el Padre quiere que todos nos salvamos. Nos da el mandato de salir a evangelizar la cultura, la política, el arte, la ciencia, la facultad, el trabajo, la casa, los hermanos, los hijos, todo lo que es humano. Dice, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, es decir, de nosotros. Aquí les dejo Gaudium et Spes. Con esto termino, hermanos. El Concilio Vaticano II fue aquel entrecomillado nuevo Pentecostés que pidió San Juan XXIII. Ahora nos toca a nosotros, impulsados por ese mismo espíritu, a vivir lo que nos dejó, ser un pueblo de Dios santo, misionero, pero que con los carismas que hemos recibido de Él, iluminemos al mundo con la luz de Cristo. Fíjense muy bien este apartado. Los fundamentos del concilio fue la alegría,
la esperanza, la Sagrada Escritura, la liturgia, la evangelización. Y podríamos pensar que la renovación carismática católica en el Espíritu Santo está llamada a esto. Y piensan bien. Nosotros, como corriente de gracia, surgimos también gracias a este momento trascendental en la historia de la Iglesia. Pero les puse ese signo de interrogación al final porque aún hacemos patente actuales estos mensajes o estas realidades a las cuales fuimos llamados. Aún en nuestras comunidades abunda la alegría, la esperanza, amamos y estudiamos la Sagrada Escritura, respetamos la liturgia, ahí la piedra a los coros, a los ministerios de música, evangelizamos con poder, con testimonio, o a veces nos quedamos cortos en alguna de estas características. Ya es una reflexión muy personal que cada uno de nosotros tendrá que hacer con base en nuestras realidades. Pero esta es la idea central. El Espíritu Santo, su pedagogía, como hemos visto, no nos deja solos y suscita a esos campeones ante la mayor adversidad. Hoy pregúntate si tú te sientes llamado a ser ese campeón ante tu realidad. ¿Qué ves con esos ojos que Dios te dio? Cuando ves a tus hermanos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu pareja, ¿qué ves? ¿Ves alegría? ¿Ves unión? ¿Ves paz? ¿Ves esperanza? Porque si no, en esa mirada que tú estás posando, ahí está el llamado que te hace el Espíritu Santo hoy. Ese deseo de que tú seas su campeón, su campeona, que tú seas su extensión en esta tierra. Con esto termino, hermano, les agradezco y pues si hay algún comentario, duda, chisme, pues con toda confianza. Muchas gracias por ponerme atención, espero no haberlos aburrido. Me encantan tus presentaciones, Emanuel. Muchísimas gracias por todo tu esfuerzo. Me encantan. Para mayor gloria de Dios, Marisol, muchas gracias. ¿Alguien más? Ahí veo, por ejemplo, a nuestro Eri Luna. No sé si es... No, es Luna, entonces es Eri Junior. Veo a Angie y veo a Dani. Y los menciono porque, aprovechando el momento, también les voy a pedir que ahorita intercedan mucho por nosotros porque el fin de semana tenemos un retiro para jóvenes en el que nos esforzaremos de la mejor forma para poder hacer realidad y vida aquello que hemos visto el día de hoy. Y enfatizo mucho en nos esforzaremos. Nos encomendamos de verdad a sus oraciones. Por favor, acuérdense de nosotros, no tanto en la cantidad de rosarios, sino con la intención de su corazón. Un Padre Nuestro, una Ave María bastan. Si de verdad ponen, ahora les encomiendo, por ejemplo, el nombre de estas chiquitas, Angie, Dani, Eri, Miguel, Cintia, Benja, su servidor, vamos a estar sirviendo en ese retiro. Entonces, aprovechando que no hay participaciones o chismes, les hago esta petición como un favor. Pidan por nosotros. Va a ser el sábado y el domingo. Entonces, pues, pidan no por nosotros per se, sino por el fruto que nosotros podemos darles o entregarles a los jóvenes que van a ir. Y por qué no, también pida porque vayan muchos jóvenes, porque la verdad es que también hay mucho nervio de cuántos jóvenes van a ir. En fe estamos haciendo las cosas en grande, para recibir a todos aquellos que tengan sed de Dios. Ojalá y muchos atiendan al llamado, pero ustedes también oren para que ablanden su corazoncito y se puedan acercar. Fin de mi comercial y retomo nuevamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Pues no, Emanuel, la verdad, yo te felicito porque eres un expositor que lo hace muy claramente. Por eso nos quedamos callados, porque bueno, cuando menos en mi caso,
yo siento que lo haces tan bien que no tengo preguntas, o sea, me queda muy claro todo lo que dices y por eso te felicito. Ay, para gloria de Dios, porque les comparto, hermanos, que yo a veces cuando los veo callados, o ni los veo, nada más leo sus nombres algunos, yo digo, ay, sí, sí, me habré dado a entender, o los habré hecho más bolas. Entonces, muchas gracias, Elvira, por tu comentario, de verdad me ayuda muchísimo para, pues, hacerlo, ahora también más motivado y con más confianza. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues muy bien. Si no hay nadie más, ¿si hay alguien más? Creo que la señora Red está hablando, pero no se la alcanza a escuchar. A ver. A ver, señora Rebe, ¿le escucho? No, no le escucho. Se me hace que está No, sí silenciado. tiene No, activado su no está micrófono. silenciado. Por alguna razón que desconozco, no, Sí. no le escucho. Creo que Y ya. si desconectara los audífonos, Ah, Ándele, desconecte los audífonos y hable. Yo creo que es más fácil así. De la computadora, ahí desconéctelos y ay, probablemente se pueda. de la computadora o del teléfono, desconecte el... Jale el cable. Ajá, jale el cable. ¿Cuál es el horario del retiro? Excelente, ya le escucho. El horario del retiro nos lo va a compartir Angie y Dani. el sábado es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Desconectaste los audífonos. Los esperamos. En Corpus. Sí, en Corpus. ¿Alguien más? Pues muy bien. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, el amor con el que nos escuchan y les voy a pedir pues ya que hablaron Angie y a Dani, cualquiera de las dos, que nos puedan apoyar con la oración de cierre. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has reunido a nosotros que estamos aquí y porque vas a también reunir a todas las personas que vean esta transmisión. Te queremos dar gracias porque nos llenas de vida, porque nos llenas de tu amor y porque nos has bendecido también con Emanuel que nos ha dado este tema. Te queremos pedir que nos mantengas fuertes en este caminar, que te mantengas siempre a nuestro lado y que nos des la mano para hacernos campeones como los que quieres en esta época. Te pedimos especialmente por el retiro de este fin de semana, por todos los jóvenes que lo van a vivir, por todos los servidores que van a estar presentes y al pie del cañón sirviendo porque todos te amamos. Te queremos pedir que tú llames a muchos jóvenes y que también llames a todas las personas que quieras para que puedan saber la maravilla que es seguirte, que es amarte, que es adorarte y conocerte. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias. Pues gloria a Dios, hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima semana para el último tema de este bloque y que tengan un bendecido descanso. Hasta luego. Bye. Buenas noches a todos. Dios, Dios. Buenas noches, que descansen. Ay. Gracias a todos. Gracias a Dios, Lupita.